La empresa Q Capital, que está licenciada como un banco hipotecario, en inglés se llama Mortgage Servicing Lender, nos especializamos en compartir este tipo de conocimiento a los clientes en Latinoamérica, donde muchas veces no saben que pueden invertir acá y se descalifican por sí solos. Yo por ahí me copié una frase de un colega de ustedes, que es: la gran mayoría del cliente en Latinoamérica se descalifican por sí solo y creen que por el hecho de no tener una cuenta bancaria en Estados Unidos o no tener un historial de crédito o ingresos acá, no pueden optar por tener crédito, y cosa que no es así. Yo siempre digo que hay dos cosas muy importantes para poder invertir en los Estados Unidos, y son un poco de ganas y un poco de liquidez. Y sé que el equipo tuyo, Julio, Andrés, y el mío nos encargamos del resto. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. Si tenemos una liquidez, ya el resto tenemos que armar el resto de las cosas para entender tu perfil financiero, pero lo primero es la liquidez. Si tenemos la liquidez y eres una buena persona, en este caso en Venezuela, vamos a poder tener acceso al crédito. Ahora dependen las condiciones. Las condiciones dependen de qué me puedes dar. ¿Dónde está la liquidez? ¿Qué propiedad vas a comprar? ¿Dónde están tus ingresos? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Algo, sin ofender a nadie, obviamente la situación geopolítica de Venezuela hace que haya menos opciones que tiene otro país de financiamiento acá. Te voy a poner un ejemplo. Si es un venezolano viviendo en Colombia, tiene alrededor de 53 bancos diferentes a optar. Tenemos un abanico de estos bancos para optar. Ahora, si es un colombiano viviendo en Venezuela, con ingresos en Venezuela, no es por el país donde naciste, es país de ingresos, origen de ingresos. Eso es lo más importante. Mucha gente siempre me llama: es que tengo un cliente de Venezuela y como sé que el venezolano está, digamos, a veces no bien visto por nuestra situación geopolítica, ¿tú le puedes prestar? Entonces yo lo primero que pregunto es: ¿dónde están los ingresos? Porque la respuesta es sí, sí se le puede prestar. Ahora tengo que entender su perfil financiero. Uno de los motivos en el cual hay limitación de bancos, hay 5 o 6 bancos para cuando se tienen los ingresos en Venezuela, es por el tema del control de cambio. Y es lo que estamos viendo hoy en Colombia. Hoy en Colombia estamos viviendo lo que pasó en Venezuela en el año 2000. En el año 2000 yo me acuerdo cuando viajaba, me la pasaba en el Eurobuilding en Caracas, dando estas charlas en vivo y en directo, que hoy las damos por este medio de virtual. Antes era en vivo y en directo y siempre habían 100, 200, 300 personas escuchándonos, a un grupo de diferentes profesionales. Era la preocupación, digamos, de quiero diversificar mi inversión, quiero hacer, y mucho venezolano logró hacer. Digamos, del año 99 particularmente, que yo me involucré puntualmente, a hoy en día, siguen diversificando en dólares. Pero obviamente un 2000 a 2010 fue cuando más hubo salidas de capital del país. Eso estamos viendo en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina, en Brasil. Lo que yo hacía en el 2000 en Venezuela, lo estoy viviendo en el resto de los países. ¿Por qué? Porque hay un temor de control de cambio. Entonces, el control de cambio, una de las exigencias que dice es: tú no puedes mandar una transferencia bancaria para el pago de una hipoteca en los Estados Unidos. Entonces, el analista de crédito automáticamente dice: ok, señor Julio, que usted vive en Venezuela, ¿cómo me vas a pagar la hipoteca? Entonces, ahí es donde entra un poco la limitación, y ahí es donde tenemos que empezar a estructurar entre todos, estructurar los créditos. ¿Ok? Dicho todo lo anterior, los documentos son muy sencillos. Más adelante los explicaré. Pero lo primero que tenemos que hacer es entender dónde está la liquidez. El dinero en Venezuela no es aceptado por las entidades financieras que tienen buenas tasas de interés. Para todo hay una solución. Pero el dinero en Venezuela, digámoslo así, por este motivo de que no se puede mandar una transferencia bancaria directamente al banco que te va a prestar. ¿Ok? Dicen: yo no te voy a contar el dinero que tienes en Venezuela si quieres la mejor tasa de interés. Hoy, ¿qué es la mejor tasa de interés para con ingresos en Venezuela? Estamos hablando en tasas entre el 7 al 11%.
Entonces yo lo divido en 3 tipos de niveles. Banco número 1, mejores tasas de interés, son bancos de tamaño mediano, grandes, si los comparamos con nuestros países. Aquí son medianos porque aquí grande es un Banco of America, un Wells Fargo, bancos inmensos. Estos son bancos grandes que no tienen muchas sucursales, en los cuales podemos tener acceso a ellos, entendiendo el perfil financiero, y estamos hablando tasas de interés, yo diría que entre 7,5 y 8,5. ¿Ok? Ok. Después viene lo que se llama, si no cabemos en este espectro porque algo de las cosas no cabe, ya estamos hablando entre bancos entre 8,5 a 9,5. Todo esto hablando en préstamos a 30 años. Y ya si no cabes en este espectro, entonces ya hablamos de tasas de interés de dobles dígitos, que son préstamos a corto plazo, préstamos privados, que normalmente son a 1, 2 o 3 años. Entonces, para todos hay una solución. Entonces, la clave es primero, ¿dónde está tu liquidez? Entonces, me corrigen si estoy equivocado, Julio. Esto es solamente para agentes inmobiliarios, ¿correcto? ¿Lo están No, escuchando? sí, bueno, no, hay de los dos. Hay clientes conectados por Zoom y Ok, hay también para los... perfecto. Entonces, lo que nosotros precisamente tenemos que entender, sea cliente o sea un agente inmobiliario que hablar con un cliente, es ¿dónde está tu liquidez? Demuéstrame, ¿está a título personal? Tipo una empresa. ¿Está en Venezuela, en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos? Lo ideal es que esté afuera del país para la primera regla, para la mejor tasa de interés. Eso es lo primero. Y segundo, entender tus ingresos. Hay mucho venezolano que vive en Venezuela que tiene ingresos en otros países. Tiene ingresos en Colombia, tiene ingresos en Panamá. Entonces tenemos que tratar de ver si por ese lado los podemos estructurar. ¿Para qué? Para obtener tasas de interés entre 6 y 7%. ¿Ok? La gran mayoría de clientes que viven en Venezuela, con ingresos en Venezuela, yo diría que el averaje de la tasa de interés está entre el 8,5 casi a 9%. Ese es el averaje. ¿Podemos llegar a tener un poco más bajo? Sí, tener más alto también, pero yo diría que el averaje es eso. Y ahí es donde entran ustedes, obviamente, si es un tema de inversión, a, hacer los números. Entonces, nosotros podemos financiar, si son ingresos en Venezuela, hasta el 60% de financiamiento. 60. ¿Ok? Y siempre reitero, no es por nacionalidad, es por donde son los países de ingresos. Si es un venezolano que tiene negocios en República Dominicana, como tengo muchos, o en Panamá, como tengo muchos, podemos apalancarnos hasta el 70%. ¿Ok? Y con mejores condiciones de tasas de interés. Entonces, lo que yo a veces trato de hacer es, el trabajo principal de mi compañía es buscar la mejor tasa de interés. A veces tenemos, sin querer y sin saber, un hermano en República Dominicana, en Panamá, que yo sugiero, ¿sabe qué? Mi hermano vive en República Dominicana, yo soy el de La Plata, entonces yo a veces lo que sugiero es, abramos una LLC en Estados Unidos, después explicamos qué es eso, Julio entiende muy bien qué es una LLC, ¿ok? Abramos en Estados Unidos, el que tiene el dinero que la deposite en esta cuenta, ¿ok? Y avalamos el crédito con los ingresos de la persona de República Dominicana. Correcto. Avalar los ingresos es muy sencillo. Un contador o una contadora, nosotros le vamos a dar la carta y le vamos a decir qué colocar. Si eres dueño de empresa, si eres empleado del empleador. Estados Unidos es un país de confianza. Lo que escriba el contador o la contadora o el empleador le van a creer 100% al documento. ¿Ok? Entonces, por ese lado, no va a ser difícil el poder verificar los ingresos si tenemos acceso a un contador, una contadora o a un empleador. ¿Ok? Entonces, a veces se pueden combinar las ideas y la estructuración de créditos. Entonces, yo diría que el primer documento más difícil es la verificación de ingresos que se hace a través de estos vehículos, una carta de un contador, una contadora. Ahora, tengo clientes que a veces me quieren decir, Mauricio, yo no quiero pedir esto, yo no quiero molestar a nadie, no me interesa que sepan que tengo una propiedad. O sabes que yo no soy reconocido fiscalmente aquí ni en Venezuela, ni en República Dominicana, prefiero no darte eso. Ok, existen programas que son con bancos de segundo piso, que asumimos que el inquilino va a pagar, digamos, el crédito.
Entonces, si la renta del inquilino cubre lo que es la cuota mensual de la deuda en los Estados Unidos, vamos a poder financiar prácticamente sin verificar ingresos. ¿Ok? Entonces, hay opciones de financiamiento. Todo depende de lo primero que necesitamos saber. Necesito saber tus ingresos. Lo segundo, vamos a necesitar una cuenta bancaria en Estados Unidos. Es necesario tener cuenta bancaria en Estados Unidos para poder hacer lo que se llama el autodébito del pago mensual de lo que es la hipoteca. ¿Ok? Y lo que es el impuesto predial, lo que en Venezuela se llama el derecho de frente, y lo que es los seguros de la propiedad y la administración de la propiedad. Entonces, si la cuota mensual, por decirte algo, es de $2,000 al mes, todos los meses el banco te va a retirar esta cuota de mensual de tu cuenta bancaria. Entonces, es necesario tener una cuenta aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Donde se haga el débito automático. Eso es bien importante. Lo otro es una recomendación de una institución financiera. Suele suceder que en Venezuela el sistema bancario está digitalizado y bota una recomendación digital que no sirve para nada. Esta recomendación, que yo les voy a dar el ejemplar, es una recomendación de una institución financiera que, más para saber si tienen o no recursos en el banco, es que el banco tiene que decir que ustedes manejan su cuenta de cheques o de ahorro como lo exige el banco, o son un excelente cliente, o manejan la cuenta bajo las políticas financieras del banco, nunca han tenido una devolución de un cheque. Es una recomendación de una institución financiera y es necesario. ¿Ok? Como les digo, entiendo perfecto el sistema, entran al internet, imprimen el sistema, la carta primero no dice eso, y segundo, no hay una persona física que la firme. Yo necesito que la carta venga firmada del señor Mauricio Ordóñez de Banco X, Y, Z. Este es mi correo electrónico y este es mi teléfono. ¿Por qué? Porque el analista de crédito puede llamar a verificar si el que hizo la carta existe. La verdad, lo único que van a hacer. ¿Ok? Entonces, yo diría que esos son los 3 requisitos más importantes. Lo demás son copias. Vamos a necesitar copia del pasaporte, copia de la visa para entrar a Estados Unidos. La gran mayoría de los venezolanos tienen doble nacionalidad europea, entonces necesitamos copia del ESTA. Si no tiene la nacionalidad europea, entonces necesitamos la visa de turismo para venir a los Estados Unidos. Entonces, es importante tener esto. Y lo otro es últimos 2 meses de las cuentas bancarias de los estados o extractos bancarios, donde tienen la liquidez de la cuota inicial, de los costos de cierre, apertura de crédito, escrituración y lo que llamamos las reservas. Las reservas es lo que es la fortaleza financiera. Nosotros tenemos que mostrarle a un analista de crédito que el señor Julio Sucre de Venezuela está comprando una propiedad, tiene la cuota inicial, tiene los gastos de cierre, apertura de crédito, pero no se va a quedar ilíquido. Tenemos que mostrar que sigue teniendo dineros en sus cuentas bancarias para poder seguir viviendo como lo hace el día de hoy. Lo que pasó en la crisis del 2008, muy importante, 95% de la gente que dejó de pagar no tenía cómo hacer el pago de la hipoteca al mes siguiente. Tenían apenas lo que es la cuota inicial y gastos de cierre. No tenían reservas de ahorros. Entonces, hoy sí tenemos que mostrar que siguen teniendo liquidez. Eso. ¿Cuál es la liquidez ideal? Ojalá 1 año de lo que les va a costar la propiedad en Estados Unidos. Entonces, si les cuesta $2,000, tenemos que tener otros $24,000 disponibles. Entonces, los vamos a mostrar en el estado o el extracto bancario. Cerramos la transacción, les entregan las llaves y ustedes pueden utilizar ese dinero. ¿Ok? Eso quiere decir un promedio de unos 12 meses, más o menos. O sea, Correcto. Okay. No los tienen que tener los últimos 12 meses, no. La plata debería de estar en los últimos 2 meses, ideal. Ok, y me muestran los extractos de los últimos 2 meses con los dineros necesarios para hacer la inversión. Entiendo. Perfecto. Entonces, esos son los famosos 5 requisitos que necesitamos para estructurar el crédito. ¿Ok? Algo bien importante. Lo ideal es que compren bajo una entidad americana. Crear una corporación en los Estados Unidos es muy fácil. A los bancos les gusta que el cliente internacional
proteja su patrimonio. Y una de las maneras de blindar su patrimonio es con una empresa americana. ¿Ok? Entonces, el crédito sale a nombre de la empresa, pero quienes avalamos los créditos aquí en los Estados Unidos somos los dueños de empresa, no las empresas. Entonces, mucha gente me dice, Mauricio, es que mi empresa aquí en Venezuela tiene tantos años de historia y hoy está generando dólares muy bien. No, no me interesa la empresa porque el analista de crédito no va a ver tu empresa. El analista de crédito quiere ver son tus ingresos porque tu empresa no es la que califica para el préstamo. Eres tú como dueño de esta empresa o como tú dueño de la empresa que va a comprar la propiedad en Estados Unidos. Entonces, todo aquel que sea accionista en la empresa que va a comprar la propiedad en los Estados Unidos debe suministrar los 5 requisitos que estamos hablando, si los ingresos son de Venezuela. Bien importante. Suele suceder que nos encanta en Venezuela decir, yo voy a comprar esto, quiero poner a mi esposa, a mi hijo de 18 meses, a mi otro hijo de 11 años y quiero meterlos a todos por si acaso me pasa algo. Muy típico del venezolano. Típico. Resulta que aquí los únicos que podemos ser dueños de empresas tenemos que tener mayores de 18 años. Entonces, si los ingresos son en Venezuela, todo aquel que tenga más del 1% de acciones tiene que darme la documentación. ¿Ok? Si los ingresos no son en Venezuela, sino es un venezolano viviendo en República Dominicana, entonces solamente aquel que tenga, digamos, el que tenga el 1, el 2 o el 3% de acciones no tiene que aplicar para el crédito. Entonces suele suceder que hacen una corporación X, Y, Z y resulta que mi esposa y yo somos los dueños. Yo soy el dueño del 99, mi esposa del 1, como debe ser, y la esposa es dueña de la propiedad, igual, pero yo soy el responsable de la deuda, no la esposa, a menos de que los ingresos sean en Venezuela. Entonces, esas son, digamos, las dos diferencias.